reforma energética sigue en debate. GBF respalda la regulación de pequeñas empresas. Crecerán maquilas 3% en 2013. US Airways y American Airlines concluyen alianza. Reforma financiera no solo afecta a bancos. Buenos días, bienvenidos a El Financiero. Vamos con la información y para eso nos enlazamos con Blanca Becerril al Senado, donde desde ayer se inició el debate sobre la reforma energética, luego de que el PRI y el PAN presentaran el sábado una propuesta un tanto más ambiciosa que la presentada originalmente por el PRI. Adelante, Blanca, con tu reporte. Hola, muy buenos días, Gabriela. Pues así es, con el Senado resguardado todavía por vallas metálicas ante la presencia de los manifestantes que están en contra de la reforma energética, pues los legisladores no pudieron aprobar ayer en lo general el dictamen que le dará sustento a esta reforma energética. Y esto porque los senadores del Partido de la Revolución Democrática estuvieron en contra de todo el documento que dará sustento a esta reforma. Pero veamos qué es lo que contiene la reforma energética, que hoy continúa la discusión aquí en el Senado de la República. El país necesita claridad y necesita la verdad, tanto el PRI como el PAN. El Senado de la República comenzó las discusiones del dictamen de la reforma energética, el cual incluye modificaciones a los sectores de hidrocarburos y electricidad que permiten la apertura a la inversión privada con el objetivo de detonar el crecimiento del país. El sector energético debe de ser la palanca del desarrollo que México tiene para potenciar sus ingresos y para poder saludar el futuro de las nuevas generaciones con mejor seguridad energética, con mayores recursos, con más empleo y por lo tanto con los instrumentos y las herramientas para combatir la desigualdad y la pobreza. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos Primera expusieron el contenido de esta reforma, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y 21 artículos transitorios, para permitir la participación de particulares, pero donde los recursos energéticos seguirán siendo propiedad de la nación. Lo que seguirá siendo de los mexicanos es la propiedad sobre sus recursos energéticos y la rectoría económica del Estado mexicano sobre los mismos no solo se mantiene, se refuerza y por lo tanto se apuesta a que se fortalezca. El dictamen abre la posibilidad de inversión privada mediante contratos en petróleos mexicanos en las áreas de exploración, extracción, refinación, procesamiento de gas, transporte, almacenamiento y distribución, y en la Comisión Federal de Electricidad en los rubros de generación y comercialización. El documento establece que el Estado será quien define el modelo de contratos y las formas de pago a las empresas. Esto en 4 modalidades: contratos de utilidad compartida, de producción compartida, de licencia o de servicios. El pago a los privados dependerá del contrato del que se trate, ya sea en efectivo o por un porcentaje de la utilidad o de la producción obtenida. Los contratistas asumen el riesgo de la inversión. En cada uno de los contratos se especificará que los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación. En la norma constitucional se refrenda que es inalienable e imprescriptible el dominio de la nación sobre el petróleo y todos los hidrocarburos. A su vez se reitera que en el caso de los que se encuentran en nuestro subsuelo no se otorgarán concesiones. Las ganancias del contratista dependen de las condiciones de mercado, precio del producto y costo de su extracción y del desempeño que éste haya tenido en la actividad de extracción. Se incluye que Pemex será quien elija antes que los contratistas los proyectos más viables bajo la denominada Ronda Cero. No se incluyó la figura de concesión en hidrocarburos. El dictamen estipula que Pemex y la CFE pasan de ser organismos descentralizados para convertirse en empresas productivas del Estado. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo, que recibirá, administrará y distribuirá los ingresos de los contratos. Este órgano será administrado por el Banco de México. Busca garantizar, y que puede ser mejorado en esta discusión, que estas rentas petroleras, que estos ingresos que nos genera los hidrocarburos, los energéticos, no se queden en el gasto corriente, no se queden en el día de hoy, sino que efectivamente sean de todos los mexicanos. Se plantea dar autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, y se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección de Medio Ambiente y el Centro Nacional de Control de Gas Natural.
El documento de la reforma energética también contiene un programa de sustitución de subsidios generalizados por focalizados en energía y petróleo. Por su parte, el PRD se deslindó del contenido de la reforma energética y adelantó que se reservará todo el dictamen. Nos queremos deslindar tajantemente del contenido en su totalidad de este documento llamado Reforma Energética. Dentro del dictamen se ilustran algunos modelos para el manejo de los hidrocarburos como los de Noruega, Brasil, Colombia y Arabia Saudita. De acuerdo con los legisladores, la reforma energética traerá importantes beneficios, ya que de aprobarse, en 2018 crecerá el Producto Interno Bruto en 1% y en 2025 en 1.6%. Se generarán 1.5 millones de barriles diarios de petróleo más para el 2025, lo que representará un aumento del 60% de la producción actual. En gas natural, crecerá a 7.3 miles de millones de pies cúbicos diarios en 2025. Esto es el doble de lo que genera actualmente. Y en energía, se detendrá el déficit que obtuvo la CFE en 2012. De aprobarse la reforma energética, el Congreso tendrá 120 días para redactar las leyes reglamentarias que fortalecerán las modificaciones en la materia. Para El Financiero, Blanca Becerril. Gabriela, comentarte que los legisladores integrantes de las comisiones de puntos constitucionales, energía y estudios legislativos primera están citadas hoy a las 11 de la mañana para continuar con este debate del dictamen que pretenden aprobar en lo general y en lo particular antes de las 7 de la noche, hora en la que está citado el Pleno del Senado, para así poderle dar primera lectura a este dictamen de la reforma energética y estar en posibilidades el día de mañana, martes, de darle segunda lectura, votarlo y aprobarlo aquí en la Cámara Alta, con lo que después se enviaría a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legislativo. Gabriela, mi reporte desde el Senado de la República. Gracias, Blanca. Buen día. Y para hablarnos de las leyes de normatividades que posiblemente cambien en esta semana, tenemos aquí a Javier Centeno, secretario de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros. Javier, gracias por acompañarnos. Gracias, Gabriela. Buenos días. Mucho gusto por la invitación. Bueno, ¿cómo ven ustedes la propuesta? Creemos que implica una oportunidad para México, para los mexicanos de esta generación y, si la sabemos cuidar, también para los mexicanos del futuro. Ciertamente estamos haciendo un cambio fundamental en la historia de este país, pero se está manteniendo la propiedad original, es decir, la propiedad de los hidrocarburos en el subsuelo siguen siendo de los mexicanos, de México, de la nación mexicana. La propiedad originaria. El dominio directo significa la capacidad de regulación, la mantiene todavía el Estado mexicano. La obligación de aprovechar en beneficio social también lo mantiene el Estado mexicano. Y aquí lo más importante es, el Estado tiene todavía la capacidad para poder determinar si a través de sus empresas productivas, como en este caso sería Petróleos Mexicanos, o bien otras empresas privadas, mediante contratos, pueden llevar a cabo la exploración y la explotación del petróleo. ¿Qué significa esto? Significa que la facultad la mantiene el Estado. Yo creo que eso es un tema que debemos de entender y de proteger muy bien. Mientras el Estado tenga la capacidad para poder determinar a quién se le otorga y sobre todo también capacidad para poder ir conociendo y sobre todo vigilando, inspeccionando que la explotación se haga correcta y que se obtenga el mejor beneficio, yo creo que es el mejor mundo para todos. Claro que sí. Y bueno, hablando sobre los miembros de la asociación, ¿qué oportunidades abre esta reforma para ustedes? Yo creo que mucho, porque finalmente se va a activar la economía y finalmente también se va a activar la posibilidad de que proveedores de bienes y de servicios mexicanos puedan participar. La iniciativa que está ahorita en discusión en las comisiones en el Senado, dentro de los transitorios, trae precisamente el mandato de que las leyes secundarias se promueva el contenido nacional. Y promover el contenido nacional significa que los mexicanos, personas físicas o personas morales, sociedades mexicanas, pues puedan participar de una manera más activa, bien sea de manera directa, bien sea como proveedores de Pemex o bien incluso de las empresas privadas. Entonces yo creo que genera economía, genera la posibilidad de que crezcamos y desde luego necesitamos organizarnos más y mejor en este país con el objeto de poder ir generando e identificando las mejores maneras de que crezcamos como industria también mexicana. Es una gran oportunidad. Sí, claro que sí. Y bueno, ¿en qué áreas hay más oportunidad? O sea, ¿se van a estar enfocando en la parte de refinación, exploración, distribución? ¿Dónde están viendo que podría ser más interesante? Yo creo que puede haber muchos.
Desde luego, cuando hablamos de la exploración y de la explotación, va a haber dos campos nuevos en México. Aguas profundas, ultraprofundas, que serían más de 1.500 metros de profundidad de tirante de agua. Y por otro lado también vamos a tener el llamado shale gas y shale oil. Van a ser dos campos absolutamente novedosos. Pemex debe de continuar, va a continuar, según se desprende del propio texto de la iniciativa, va a continuar realizando sus actividades en lo que ahora lo hace, pero aparentemente con mayor fortalecimiento de sus finanzas y por lo tanto una mayor capacidad de interrelación. Los particulares podremos continuar siendo proveedores de bienes y servicios, o bien incluso se podrá asociar incluso con Pemex en el desarrollo de algunos campos petroleros. Y desde luego hay todos los otros más. Refinación es importante, es de capital intenso, pero también tenemos transporte, almacenamiento y distribución. Y este tema del transporte, almacenamiento y distribución son actividades en donde tenemos un rezago muy grande en la infraestructura y creo que aquí también va a haber una gran oportunidad para que muchas empresas, empresarios mexicanos puedan participar de manera muy activa en todos estos procesos y en todos estos servicios que se necesitan. Aprovechando la nueva información. Aprovechando la nueva información y la nueva estructura que se tiene, sí. Claro que sí. Pues gracias por acompañarnos, Javier Centeno. Muchas gracias. Y hoy, en la portada del Financiero, presentamos los puntos medulares de la reforma energética. Por ejemplo, reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 para que empresas privadas y públicas productivas puedan operar en el sector energético. En hidrocarburos, 4 modalidades de contrato combinables, el que sean el de servicios, de utilidad compartida, de producción compartida y de licencias. Así como que se crea el Fondo Nacional del Petróleo, el cual administrará la renta petrolera del país. Para obtener la información completa, consulten nuestra edición impresa de El Financiero. Y sobre este tema nos acompaña en el estudio Atzayael Torres, coeditor de Economía. Atzayael, buen día. Hola, ¿qué tal, Gaby? Buen día. Por favor, coméntanos sobre los claroscuros de esta reforma. Bueno, el principal acierto que tiene esta reforma es la posibilidad que ofrece a las empresas privadas de poder hacer contrataciones vía contratos de producción compartida y vía licencias. Esta es una figura que opera en gran parte del mundo y que realmente hace muy atractivo para las empresas poder participar como negocio. Permite también, esta reforma permitiría a las empresas incorporar dentro de sus libros contables los recursos que va a obtener, ya sea en barriles o ya sea en dinero por parte de esta producción, lo cual a las empresas las hace poder acceder a su vez a financiamiento para poder ir a estos proyectos. Ese es uno de los principales, digamos que los claros, ¿no?, de la reforma. ¿Qué queda pendiente? Que es muy importante revisar los mecanismos de transparencia del fondo petrolero para que finalmente este sueño de tener un fondo de este tipo no termine en nada más ir a robustecer el gasto corriente de las dependencias. Y también es muy importante la autonomía a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que bueno, ahorita hasta el momento está señalado solamente como un asistente técnico de la Secretaría de Energía, quien seguiría manteniendo el control de las asignaciones de la industria. Y bueno, habría que tener un regulador totalmente independiente, fortalecido y con reglas muy, muy, muy claras. Claro que sí. Y bueno, hablando de cosas positivas, ¿qué hace esta reforma especialmente atractiva? Pues tenemos enfrente de nosotros la oportunidad de poder atraer la mayor inversión posible que se necesita en la industria. Petróleos Mexicanos ha hablado que la industria necesita arriba de 60,000 millones de dólares para poder desarrollar plenamente la industria, conseguir metas de producción. Ahora, en este momento tenemos una producción de 2.5 millones de barriles de petróleo al día. Con esta reforma quizá podríamos alcanzarla en el mediano plazo, unos 3 millones, 3.3, regresar a niveles que teníamos en 2004, 2003, pero que bueno, ahora ya estamos en un franco declive que tenemos que revertir. Sí, creo que ya perdimos el 25% de nuestros máximos del 2006, ¿cierto? Desde 2006, exactamente. 2004. 2004. Claro que sí. Y bueno, sobre la parte de la electricidad, veo que la reforma, permite la parte de producción, pero lo que es distribución se queda 100% con la CFE. Es muy importante aquí destacar que la pertenencia de todo el sistema de distribución, todo el sistema de toda la red eléctrica sigue siendo del Estado por un tema de seguridad nacional. Eso va a ser muy importante, pero sin embargo sigue siendo atractivo todavía para las empresas poder venir a invertir en este esquema.
Pues muy interesante, Atzayael. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Hasta luego. Y ahora nos vamos a Nueva York con nuestra corresponsal Carla Palomo, quien nos dice cómo reaccionan a la reforma los mercados internacionales. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gabriela. Así es, aquí en Wall Street hay mucho optimismo por la reforma energética que se debate ya en el Senado y busca romper con los 75 años de monopolio en la industria petrolera de México. Conversé con varios expertos que me han indicado que es crucial que se apruebe esta reforma para que México pueda crecer por arriba de su potencial. Benito Berber, estratega para Latinoamérica de Nomura Securities, espera que México esté creciendo alrededor del 4.5% y que la inversión extranjera aumente en $10,000 millones anuales. Así que el mercado en general tiene una visión muy positiva sobre la reforma y también hay que mencionar, Gabriela, que el impacto económico, señalan los expertos, no sería inmediato, sino más a mediano y largo plazo, y de hecho Berber espera que la aprobación de la reforma energética, así también como de otras reformas que se han aprobado, puede empezar a sentirse a partir del 2015. Pues sí, Carla, estaremos muy pendientes de qué sucede con esta reforma. Y bueno, ¿qué nos puedes decir sobre cómo abren las bolsas esta semana? Los mercados inician este lunes al alza. El Dow Jones avanza 0.1%, el S&P 500 y el Nasdaq repuntan cada uno 0.3%. Con escasos datos en la agenda económica para hoy lunes, Wall Street sigue de cerca las negociaciones sobre el presupuesto estadounidense que se llevan a cabo en la capital estadounidense para evitar otra parálisis del gobierno federal en enero. Los inversionistas también están atentos a los discursos que darán este lunes varios oficiales de la Reserva Federal, una semana antes de que el Banco Central sostenga su última reunión del año. Y en el frente corporativo te cuento, Gabriela, que las acciones de McDonald's retroceden más de medio punto porcentual luego de reportar un descenso del 0.8% en sus ventas comparables en Estados Unidos durante el mes de noviembre. Los analistas esperaban que las ventas subieran 0.3% y a nivel mundial las ventas de McDonald's aumentaron 0.5%. Y en México, la Bolsa Mexicana de Valores está avanzando más del 1%. Muy bien, Carla. Y sobre otros datos macroeconómicos que se publican esta semana, ¿qué nos puedes comentar? Sí, van a haber varios datos que se estarán publicando esta semana, como el reporte de las tiendas minoristas durante noviembre. Según un sondeo de Bloomberg, las ventas, excluyendo autos y gas, pudieron haber subido 0.3%, pero el foco de la atención quizá va a seguir sobre las negociaciones sobre el presupuesto que continúan en Washington, y ya que la fecha límite para llegar a un acuerdo es el 13 de diciembre, pero la fecha a tomar en cuenta es el próximo 15 de enero, que sería cuando el gobierno se quedaría nuevamente sin fondos para poder continuar financiando sus operaciones de no aprobarse un nuevo presupuesto, así que muy pendientes a ello. Y mañana martes, reguladores estadounidenses votarían la tan esperada ley Volcker, que prohibiría a los bancos estadounidenses invertir a nombre propio y evitar que usen el dinero de los ahorradores, así que el sistema financiero también va a ser uno de los focos de atención esta semana. Gracias, Carla Palomo, desde Nueva York. Y en el tema de la reforma financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores señaló que la nueva legislación no solo influirá en los bancos, sino también en instituciones de ahorro y crédito popular. Pero hay algunos temas que son inmediatos. Por ejemplo, la portabilidad de la nómina, que se podrá hacer pues una vez que estén las reglas, para que alguien que se quiere cambiar de un banco lo haga. O si tienes un crédito hipotecario, que te puedas cambiar y prepagarle al otro banco sin que tengas que hacer un nuevo registro de la garantía hipotecaria. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal implementó jornadas para apoyar a pequeñas empresas en su regulación. Salomón Chertovisky, titular de la dependencia, explicó que la economía de la capital está basada en este tipo de comercios. Fíjate que son alrededor de 180,000 negocios susceptibles a incorporarse. Ahora, ¿qué nos ha pasado, Carlos? Que pues son muchos años de desconfianzas mutuas, ¿no? Yo me quiero regularizar, pero no confío en que lo que me están diciendo vaya a ser. No vaya a ser que yo diga que estoy así y al día siguiente me vengan a verificar. Entonces, el ingresar a este tipo de programas encontramos que es un tema que nos tiene que llevar
a un proceso de renovación de los votos de confianza. El funcionario añadió que cerca de 180,000 comercios podrían integrarse a este programa del Distrito Federal y que buscan una nueva relación con los microempresarios. Esta ciudad tiene más del 98% de sus unidades económicas concentradas en las micro, pequeñas y medianas. Para que las que ya están tengan un ambiente de negocios más amigable. Y para quienes no han iniciado un negocio y quieren empezarlo, por más modesto que este sea, lo puedan hacer con las mejores características. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación informó que al finalizar 2013, este sector tendrá un crecimiento de 3%. Según los maquiladores, el buen desempeño se debe a la recuperación en la economía de Estados Unidos, con lo que al finalizar el año, sus exportaciones alcanzarán los 207,000 millones de dólares. El organismo informó también que el gobierno federal publicará en breve un decreto en el cual se les otorga un esquema diferenciado en el pago de la deducibilidad de prestaciones. Y el IFAI informó que entre 2008 y 2012 la CFE entregó al sindicato de electricistas cerca de 23,000 millones de pesos en cumplimiento al contrato colectivo de trabajo. En un comunicado, el organismo indicó que esa cantidad se entregó bajo los conceptos de instalaciones sindicales, instrucción y bibliotecas, actividades culturales y solidaridad social, fomento al deporte y ayuda para despensa, entre otros. Hasta aquí la información. Yo soy Gabriela Huerta. Siga en El Financiero.